Muy buenos días. Hoy quiero hablar sobre un tema que nadie lo ha comentado acerca del uso de la electricidad por parte de los vehículos eléctricos. Estamos viendo que cada día más la gente está comprando vehículos eléctricos en todo el mundo y las producciones de estos vehículos ya superan varios millones de unidades. Si nosotros comenzamos a analizar lo que va a pasar con el consumo de electricidad por parte de los vehículos eléctricos, debemos entender que se avecina una crisis eléctrica en el mundo. ¿Por qué una crisis eléctrica? Porque se va a disparar enormemente el consumo de electricidad. Esto quiere decir que las bondades que nos trae el vehículo eléctrico pueden desaparecer. ¿Por qué razón? Porque la característica fundamental es lo económico que sale usar un vehículo eléctrico. Pero es económico gracias a que hay una oferta de electricidad más o menos buena, y debemos entender que cuando la electricidad comienza a consumirse demasiado, entonces seguramente el precio se va a encarecer y seguramente comenzarán a aparecer serios problemas, porque independientemente de lo costoso que pongamos el precio de la electricidad, no va a haber electricidad para suministrarle a todos los vehículos eléctricos, sabiendo pues que hay un consumo básico que requieren todas las empresas, todos los hogares, que no se puede desatender. O sea, ese consumo básico de electricidad, aparte de lo que van a consumir los vehículos eléctricos, no se puede desatender porque es mucho más importante. Entonces, eso quiere decir que en el hipotético caso de que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico, no vamos a tener electricidad para suministrarle a todos los vehículos eléctricos. ¿Qué habría que hacer? Necesariamente habría que empezar a analizar el hecho de que la persona que usa un vehículo eléctrico debe producir su propia electricidad. ¿Qué quiere decir? A los dueños de vehículos eléctricos necesariamente se les va a obligar a tener una planta eléctrica fotovoltaica, que sería lo más viable, para poder compensar ese consumo de electricidad para su vehículo. Esa planta fotovoltaica para un vehículo eléctrico podría elevar un poquito el costo del vehículo, de tal manera que se puede compensar. Pero si no se hace así, la crisis viene. La crisis de electricidad viene por el exagerado número de vehículos eléctricos que empiezan a aparecer, a consumir electricidad que no está disponible para todos. Tenemos que entender que la electricidad pues es fundamental hoy en día para la vida del ser humano, y esa electricidad tiene que llegar a donde se necesita fundamentalmente. Claro, obviamente estamos pensando en evitar el uso de combustible fósil porque eso contamina el ambiente, pero si tenemos que utilizar combustible para producir electricidad, pues obviamente no estamos haciendo gran cosa. Entonces, esa crisis que se viene, que me imagino que los países y las empresas tienen que estarla analizando, tiene que ser compensada. Esa crisis tiene que ser solucionada. O sea, debemos de antemano pensar que el uso de los vehículos eléctricos tiene que traer consigo la responsabilidad de la producción de esa electricidad por medio de energías renovables que nos garanticen obviamente el suministro no solamente de electricidad para los vehículos,
sino el suministro de electricidad para todas las necesidades del ser humano. El vehículo eléctrico no puede sacrificar las necesidades de energía eléctrica del resto de la humanidad. No podemos privilegiar al vehículo eléctrico por el simple hecho de que no está contaminando. No está contaminando, pero puede crear un problema que en definitiva puede llegar a ser más serio, porque no existe la electricidad, no hay disponibilidad de electricidad para poder abastecer todo el mercado que se viene, dado pues de que muchos países están empeñados en que la movilidad eléctrica es la solución al problema de la escasez de combustibles, al problema de la contaminación, y que pues trae sí muchas ventajas en cuanto al uso del automóvil, que es fundamental, muy importante también para un número muy grande de personas. Entonces, en conclusión, yo puedo prever que se avecina una crisis eléctrica y que es necesario empezar a mirar una reglamentación que nos permita soportar esa crisis. Esa reglamentación podría ser que los poseedores de vehículos eléctricos tienen que estar comprometidos también con la producción de energías renovables, que quiere decir que tiene que estar asociado al vehículo eléctrico una planta de energía renovable, que puede ser la mejor opción sería una planta fotovoltaica que inyectara a la red esa energía que está consumiendo su vehículo eléctrico. Yo diría que podría ser de acuerdo al uso que se le dé al vehículo. Vamos a hacer unas cuentas sencillas. Un vehículo en promedio puede estar recorriendo unos 50 kilómetros diarios. Para recorrer esos 50 kilómetros diarios, más o menos va a necesitar 200 vatios por kilómetro. Quiere decir que el vehículo estaría usando 10 kilovatios de energía. 10 kilovatios de energía se produciría, podría tener disponible, dependiendo del factor de área de la zona donde se encuentre, se puede solucionar con una planta fotovoltaica más o menos de 3 kilovatios. Quiere decir que estaría la persona que utiliza un vehículo eléctrico obligada a instalar una planta al menos de 3 kilovatios para poder compensar ese consumo de electricidad. Ahora, si el consumo de electricidad del vehículo es mayor, obviamente esa planta deberá ser un poco más grande. Y también depende del factor de área donde se encuentra ubicado el vehículo, donde esté ubicada la planta que se va a instalar. Si el factor de área es grande, pues puede ser más pequeña la planta, pero si el factor de área es pequeño, entonces se debe pensar en aumentar el tamaño de esa planta. Entonces sí, se viene una crisis de electricidad. De pronto en los países donde todavía el vehículo eléctrico no se está masificando, puede esperar un poco más, pero en aquellos países donde ya los vehículos eléctricos se están masificando, necesariamente tiene que haber una compensación en la producción de electricidad para poder abastecer dichos vehículos. Bueno, este era el tema de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Seguiremos analizando el tema y miraremos qué pasa. Hasta luego.